En el episodio anterior de Historias Oscuras del Deporte, vimos la historia del falso jugador de la Juventus de Italia. El maracanazo de 1950. El pacto de caballeros del fútbol mexicano. La historia del jugador que fue suspendido por mostrar un arma de fuego en InLife. El día que cayó un rayo en un estadio. Y la pareja de aficionados del Fenerbahce. Hoy veremos 6 nuevas historias, algunas conocidas y otras desconocidas, pero que involucran todo tipo de escándalos en el deporte. Así que aquí te traigo la 8ª entrega de Historias Oscuras del Deporte. En la mañana del 16 de octubre de 1968, el atleta estadounidense Tommy Smith ganó la carrera de los 200 metros con un récord del mundo de 19.83 segundos, con el australiano Peter Norman en segundo lugar con un tiempo de 20.06 segundos, y el también estadounidense John Carlos en tercera plaza de 20.10 segundos. Tras la carrera, los tres fueron a recoger sus respectivas medallas en el podio. Los dos estadounidenses recibieron sus medallas, pero vestían guantes negros, representando la pobreza negra. Smith llevaba un pañuelo negro alrededor de su cuello para representar el orgullo negro. Carlos tenía su chándal desabrochado como muestra de solidaridad con los obreros de los Estados Unidos y portaba un collar de abalorios que, según él, y cito: para las personas que fueron linchadas o asesinadas, y nadie ha dicho una oración por ellos, que fueron ahorcados, y para los que fueron arrojados al agua en mitad del pasaje. Los tres atletas llevaban insignias del Proyecto Olímpico para los Derechos Humanos, incluido Norman, que expresó su simpatía con los ideales de Smith y Carlos. El Comité Olímpico Internacional, encabezado en aquel entonces por Avery Brundage, ordenó la suspensión de Smith y Carlos del equipo olímpico estadounidense y se pidió que fueran expulsados de la Villa Olímpica. El Comité Olímpico Mexicano se negó a ello e indicó que al tener visa de deportistas, seguían siendo invitados de honor de México y que serían tratados como tales. Un portavoz de la organización dijo que era una deliberada y violenta infracción de los principios fundamentales del espíritu olímpico. Smith y Carlos fueron criticados por sus acciones y condenados al ostracismo en su país. De vuelta a casa, fueron objeto de abuso y tanto ellos como sus familiares, amenazados de muerte. Si bien no todo fue malo para Smith, ya que en 1999 fue galardonado con el premio al deportista del milenio. Se convirtió en orador. La carrera de Carlos fue similar a la de Smith. Continuó en el atletismo, fue contratado por el comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1984 para promover y actuar como enlace con la comunidad negra de la ciudad. En 1985 trabajó como entrenador de atletismo en el Instituto Palm Springs. Como dato infame, Brundage, que había sido presidente del Comité Olímpico estadounidense en 1936, no hizo ninguna objeción en contra del saludo nazi durante los Juegos Olímpicos de Berlín. El saludo nazi, por ser un saludo nacional por entonces, fue aceptado por la Sociedad de Naciones, mientras que el saludo de los atletas no era de una nación y fue considerado inaceptable. Han pasado más de 3 décadas, pero nunca deja de sorprender el recuerdo de la pelea de boxeo en el peso welter que protagonizaron Luis Resto, de Puerto Rico, y Billy Collins Jr., de Estados Unidos, aquel 16 de junio de 1983. Fue en un Madison Square Garden en el que no cabía un alfiler ante la expectación del que iba a ser el combate principal de la velada. Billy Collins Jr., de 21 años, llegaba a la contienda como el favorito e invicto en 14 peleas con 11 knockouts. Su carrera era prometedora y buscaba seguir camino a la gloria, entrenado por su padre. Todos daban por favorito al joven de la esquina azul nacido en Nashville, Tennessee, pero que residía en Atlantic City. Y un triunfo lo acercaría a la pelea por el título mundial welter. El puertorriqueño Resto sería un invitado de lujo a la gala del Madison Square Garden y una anécdota más en la carrera de Collins. Pero, sorpresivamente, la pelea llegó al final de los 10 rounds reglamentarios y Resto ganaría por decisión unánime y el rostro de Collins demostraba la brutal paliza sufrida. El joven peleador norteamericano le decía a su padre en uno de los descansos de las vueltas de la pelea, y cito: es mucho más fuerte de lo que creí, mucho más. No creí que Resto pegara tan fuerte. Pareciera que tiene ladrillos en las manos. La pelea siguió avanzando, con Collins siendo claramente derrotado por Resto. Pese a ello, no logró noquearle y el triunfo fue por decisión unánime a los puntos, dejando el rostro de su rival totalmente hinchado y desfigurado.
Fue tras la pelea cuando ambos púgiles se saludaron y abrazaron, pero cuando el ganador fue a hacerlo con Collins padre, este vio una cosa muy inusual en los guantes de Luis Resto, que trató de separarse al instante, pero no pudo al ser agarrado por el padre de su contrincante. Sin embargo, cuando el padre y entrenador de Collins fue a estrecharle la mano a Resto, descubrió que los guantes de Resto se sentían más delgados de lo normal. Gritando que creía que no tenían acolchado, Collins padre exigió que la Comisión Atlética del Estado de Nueva York los confiscara. Una investigación reveló que alguien le había quitado 28 gramos de acolchado a cada uno de sus guantes y los había llenado de tiza. Al final del 10º asalto, Collins tenía los ojos hinchados y cerrados, y el resto de su rostro estaba tan hinchado que era imposible creer que un pegador suave pudiera haberle infligido semejante daño. En 1986, Lewis y Resto fueron juzgados y declarados culpables de agresión, posesión ilegal de un arma a las manos de Resto y conspiración. Collins sufrió un desgarro del iris y visión borrosa permanente, lo que puso fin a su carrera. Murió meses después, al estrellarse su coche contra una alcantarilla en estado de ebriedad. Algunos comentaristas han especulado que la pérdida de su medio de vida lo sumió en una espiral descendente. El padre de Collins ha especulado desde entonces que la muerte de su hijo fue un suicidio. En 2007, Resto se disculpó con la viuda de Collins. Abdullah the Butcher, o el carnicero, es un luchador profesional canadiense. Es reconocido por haberse envuelto en algunas de las luchas hardcore más violentas y sangrientas de la historia. Hoy en día, hablar de Abdullah the Butcher equivale a meternos en polémica. Esto es porque nos referimos al luchador hardcore que accidentalmente le transmitió hepatitis C a su rival en medio de una lucha. Resulta que al hacerle a Abdullah el Blade Job, lo cortó con una hoja de afeitar que previamente entró en contacto con su propia sangre ya infectada. El éxito de Abdullah no se debía solo a su innovador estilo violento. También era porque a nivel in-ring es una época en la que no se usaban muchos movimientos, primando más la capacidad de los luchadores de venderse como peleadores reales. Abdullah tuvo la última lucha de su carrera el 2010. Venía luchando desde los 17 años y se retiraba definitivamente de los encordados con 69. Y fue en ese momento cuando recibió el peor golpe de su vida. El 3 de junio de 2014 un tribunal de Canadá falló a favor de Devon Nicholson, el luchador canadiense Aníbal, y condenaron a Abdullah a pagarle $2.3 millones. Aníbal fue el luchador que Abdullah infectó con hepatitis C. El virus de la hepatitis C afecta al hígado con resultados variables, incluso mortales en ocasiones. Pese a que se puede tratar con medicamentos antivíricos, no tiene una cura definitiva y su transmisión es a través del contacto de sangre infectada. Aparte de los problemas médicos que contraen, los luchadores que la tienen suelen retirarse, dada la posibilidad de que accidentalmente infecten a otros colegas. Aníbal se enteró de su infección cuando se hacía exámenes médicos para entrar a WWE, con quienes tenía un contrato de desarrollo. Pero tan pronto como se reveló su enfermedad, lo desvincularon de la empresa. De este modo, pudo sustentar la millonaria demanda por daños. Entre los muchos críticos que ganó Abdullah destaca Superstar Billy Graham, el fallecido luchador que sufrió bastante por la hepatitis C. Entre otras cosas, solicitó que a Abdullah lo sacaran del Salón de la Fama de la WWE en el cual Abdullah fue inducido en el año 2011, y posteriormente le deseó una muerte dolorosa. Jovan Belcher fue un jugador de fútbol americano profesional, quien jugó toda su carrera con los Jefes de Kansas City. A finales de 2012, Jovan Belcher, linebacker de los Jefes de Kansas City, solía tener problemas a menudo con su novia Cassandra Perkins. Una noche, tuvieron un severo intercambio de palabras, debido a que Perkins llegó tarde a casa después de un concierto. La mañana siguiente tuvieron otro enfrentamiento verbal, pero en esta ocasión el jugador sacó un arma de fuego y le disparó 9 veces a su novia, con quien tenía una bebé de 3 meses. Belcher huyó y condujo hasta los estacionamientos del centro de entrenamiento de los Chiefs, donde se encontró a Scott Pioli, gerente general del equipo. Belcher le confesó a Pioli que recién había asesinado a su novia y le agradeció antes de pedirle el favor de decirle al dueño de los Chiefs, Clark Hunt, que cuidara de su hija. Después de un intento fallido para hacerlo entrar en razón entre varios entrenadores, Belcher se arrodilló cerca de un carro, se persignó y procedió a dispararse en la cabeza.
El equipo tenía un juego al día siguiente y decidieron llevarlo a cabo pese a la tragedia ocurrida el día anterior, partido que ganaron los Jefes de Kansas City 27-21 sobre los Panteras de Carolina. En base a un análisis cerebral post-mortem, se confirmó que Belcher sufría de encefalopatía traumática crónica, una enfermedad neurodegenerativa común entre los boxeadores y jugadores de fútbol americano de largo recorrido. El 29 de septiembre de 2014, ESPN publicó un informe completado por un médico forense, quien determinó que Belcher tenía CTE, enfermedad degenerativa progresiva del cerebro que se desarrolla a partir de múltiples traumatismos. Belcher fue uno de al menos 345 jugadores de la NFL que fueron diagnosticados después de la muerte con esta enfermedad, que es causada por golpes repetidos en la cabeza. Una vez Lance Armstrong era un ícono. En 1993 fue campeón de la competición mundial del Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta. En 1996 a la edad de 25 fue diagnosticado con cáncer testicular avanzado. Se deshizo del cáncer en 1997 y en el mismo año fundó la organización sin fines de lucro la Fundación Lance Armstrong, hoy en día conocido como la Fundación Livestrong, para el auxilio a pacientes que sufren de cáncer. Esta organización ha recaudado más de 400 millones en la venta de las pulseras amarillas y otras formas de captación de fondos. Entre 1999 y 2005, Armstrong logró ganar 7 veces consecutivas el Tour de Francia, un éxito jamás visto antes. Pero ocultando su éxito había alegaciones de que había abusado de sustancias para mejorar el rendimiento, las cuales en aquel entonces tenían una fuerte prohibición. Después de una investigación por la Agencia Antidopaje de los Estados Unidos, las contundentes evidencias de que Armstrong sobre su dopaje fueran confirmadas, le prohibieron de participar en los Juegos Olímpicos de por vida y privado de los títulos del Tour de Francia. En 2013, en una entrevista televisada con Oprah Winfrey, Armstrong admitió por primera vez que abusaba durante años de las drogas para el aumento de rendimiento. Armstrong notó que lo hacía para mantenerse competitivo, ya que todos los demás ciclistas también andaban dopando. La definición de ganar es de obtener una ventaja que el oponente no tiene disponible, dijo Armstrong a Winfrey. Él dijo lo siguiente: yo no lo veía así. Lo veía como una manera de nivelar el campo de juego. No era el único que lo decía. El dopaje había vuelto común en muchos deportes durante los años 90. En los 7 años que ganó Armstrong el Tour de Francia, 20 de los mejores 21 finalistas también fueron descubiertos por dopaje en algún momento de sus carreras. Tras su admisión que estaba dopando durante la mayor parte de su carrera, todos los patrocinadores cesaron las relaciones con Armstrong. Estimó que perdió 75 millones en un solo día debido a la pérdida de patrocinios. La Fundación Livestrong pidió que renunciara a su posición en la junta ejecutiva. El 19 de junio del año 2003, alrededor de 1000 aficionados del equipo Real Irapuato recuperaron en violenta acción las instalaciones del estadio Sergio León Chávez Guerrero de esta ciudad, donde debía realizarse este sábado el partido final de vuelta entre Freseros y León, el cual fue cancelado por falta de garantías. En aquel día 8 desconocidos aparentemente armados tomaron el estadio sin permitir el acceso a ninguna persona, acción que fue considerada ilegal, motivada por un conflicto por la presunta compra-venta entre particulares de los clubes Irapuato y León, en cuya operación estaría implicado Carlos Ahumada, propietario del equipo Esmeralda, que más tarde desmintió tal intención. Ese mismo día, de acuerdo con declaraciones de la directiva de los Freseros, el conflicto fue resuelto de manera satisfactoria, pero ayer de nueva cuenta unas 16 personas del mismo grupo privado de seguridad volvieron a tomar las instalaciones del inmueble, lo que desencadenó la revuelta. Mientras la afición estaba en espera de que se abrieran las taquillas para la venta de los boletos del partido, un helicóptero de color azul con blanco, matrícula XJ, sobrevoló el estadio con intenciones de aterrizar en el interior. Integrantes de porras, alrededor de 1000, corrieron hacia la puerta 7 del estadio y la derrumbaron al ingresar, por lo que las personas que se encontraban en el interior del estadio y que mantenían en su poder el mismo fueron tomados por sorpresa. En el forcejeo lograron detener a Arturo López Gutiérrez, de 53 años, con domicilio en Cuautitlán, Estado de México, y lo entregaron a la policía municipal.
Los restantes integrantes del grupo de seguridad que tenían tomado el estadio abordaron una camioneta tipo van color verde con vidrios polarizados, placas de circulación GGT 3409 del estado de Guanajuato. De acuerdo con elementos de la policía preventiva, se escucharon 5 detonaciones de arma de fuego, lo que contuvo momentáneamente a los aficionados y permitió que las personas restantes que mantenían tomadas las instalaciones pudieran huir. Cárdenas y Pérez coincidieron en el hecho de que pese a que en la actualidad Irapuato no cuenta con un representativo en el fútbol profesional, eso no impide que se mantenga viva la llama de la pasión por la trinca fresera del Irapuato, siendo una de las anécdotas más increíbles de la historia módena del deporte.